No se sabe cuánto exactamente permaneció vigente el edicto. Se sabe, sin embargo, que Diocleciano, sintiendo las presiones y las cargas del gobierno que le perjudicaban la salud, abdicó 4 años después que el Estatuto sobre Salarios y Precios fuera promulgado. Ciertamente se convirtió en la letra de muerte de la ambición de su autor. Menos de 4 años después de la reforma monetaria asociada con el edicto, el precio del oro en términos denarios había crecido 250%. Diocleciano había fracasado en su intento de encarguiñar al pueblo y suprimir la habilidad de este para comprar y vender como les parecía conveniente. El fracaso del edicto y de la reforma monetaria llevaron a un retorno de la responsabilidad fiscal tradicional y para el año 305 el proceso de la degradación de la moneda había comenzado de nuevo. A fines de siglo, este proceso había producido un incremento del 2000% en el precio del oro en determinados denarios. Estos son siglos imposibles y significan simplemente que cualquier intento de preservar un mercado ni pensar en una tasa de acuñación entre el denario de bronce y la libra de oro estaba perdido. Las cifras astronómicas asignadas a franceses al marco alemán después de la Primera Guerra Mundial. El pengo húngaro después de la Segunda no fueron fenómenos sin precedentes. La moneda de cobre podía fabricarse muy fácilmente. Los numásticos certificaban que la moneda del siglo IV era a menudo muestra signos de apuro y de la acuñación descuidada. Eran lanzadas a circulación, en muchos casos sin haber sido debidamente ribeteadas o hechos tolerablemente respetables. Esta manipulación apurada de la acuñación era tan efectiva como nuestras modernas impresoras, de sus desbordes de papel moneda sin valor o apenas algo de valor. Rotosev, un destacado historiador romano, resumía esta infeliz experiencia en las siguientes palabras: el mismo recurso había sido intentado muchas veces antes de él y fue a menudo utilizado después, como medida contemporánea de un periódico crítico podría ser de cierta utilidad, como medida general de la utilidad. Como medida temporal a un periodo crítico puede ser de utilidad; como medida general con intención duradera haría ciertamente grave daño y causaría terribles derramamientos de sangre, sin brindar ningún alivio. Diocleciano compartía la perniciosa creencia del mundo antiguo de la omnipotencia del Estado, una creencia que muchos teóricos modernos continúan compartiendo con él y con el Estado. Aunque el intento de Diocleciano de controlar la economía finalizó en un completo fracaso, él fue forzado a abdicar. Solo 60 años más tarde, su sucesor Julián el Apóstata volvía a la misma vieja postura. Edward Gibbon, el brillante historiador del periodo, nota irónicamente que el emperador se aventuró a un paso muy peligroso y dudoso, el de fijar por autoridad legal el valor de los granos. Estableció en tiempos de escasez debía ser vendido a un precio que apenas había sido conocido en los tiempos de abundancia, y para su propio ejemplo fortalecer las leyes, envió al mercado una gran cantidad de su propio grano al precio fijado. Las consecuencias deberían haber sido previstas y fueron sentidas rápidamente. El título imperial fue comprado por los mercaderes ricos. Los propietarios de tierras soberanas retiraron la oferta habitual y las pequeñas cantidades que aparecieron en el mercado eran vendidos secretamente a un precio elevado e ilegal. Como medida desesperada, emperadores subsiguientes trataron de vincular a los trabajadores a la tierra y las ocupaciones de sus padres para prevenir que cambiarían de trabajo como medio de evadir sus bajos salarios prescritos por ciertas profesiones. Esta por ley fue la última consecuencia del intento de controlar los salarios por ley. El único escape legal para muchos trabajadores era encontrar un reemplazante interesado y abandonar todos sus bienes en él. El emperador Aureliano había previamente comprado a un hombre que abandona su profesión con un soldado que deserta en el campo de batalla. El historiador Levy concluye en su informe de la economía del imperio declarando: la intervención estatal y la política fiscal aplazante hicieron gemir al imperio bajo el yugo. Más de una vez, tanto los hombres pobres como los ricos rogaron para que los bárbaros los liberaran del mismo. En 1378, los mineros de los Balcanes entregaron en masa a los invasores visigodos, y poco antes del 500 el sacerdote alemán expresó la resignación universal a la denominación bárbara. Capítulo 3. Desde el medioevo hasta los inicios de la era moderna.
En la Edad Media, la doctrina del precio justo hizo de la regulación de precios un imperativo religioso. Este concepto, combinado con la objeción teológica al interés, llevó a una mayor regulación económica y fue indudablemente un obstáculo para un mayor nivel de vida. Samuel Britton Peter Leary, en su reciente libro The Delusion of E-Commerce Policy, nos dice que Carlomagno publicó tablas de precios en tiempo de fracaso de cosechas. Así es que su ordenanza en 806 establecía que cualquiera que al momento de la cosecha de granos o la vendimia almacene grano o vino, no por necesidad, sino por codicia. Por ejemplo, comprar un modius por 2 denarios y retenerlo hasta que pueda venderlo a 4, 6 o aún más. Considerando que está haciendo una ganancia deshonesta. No se les ocurrió a los asesores de Carlomagno, como tampoco a políticos contemporáneos de los especuladores de esta conducta, ayudaron a reducir las fluctuaciones de precios. El profesor Pons, que cita esta ordenanza, conjetura que Carlomagno no logró mayor éxito que el Diocleciano había tenido 5 siglos antes. Controles de Inglaterra. En Inglaterra, durante la Edad Media, no solo los gobiernos nacionales, sino también los premios fabricantes y las municipalidades ocupantes fijan precios en una actividad normal. En el siglo XIII, los funcionarios ingleses se sentían obligados a reglamentar toda clase de transacciones económicas en la cual el interés individual parecía llevar a injusticias. En el año 1119, los gobiernos, los gobiernos de en Londres, el gobierno en Londres intentó controlar el precio mayorista y minorista de vino. Fue muy difícil hacer cumplir la ley y finalmente fracasó. En 1330, la pasión por fijar precios sumergió de nuevo y adoptó una ley nueva requiriendo que los mercaderes vendieran a un precio razonable, siendo una cifra los costos de importación más otros gastos. En pocos años, debido a las cambiantes condiciones económicas, el precio del vino creció muy por encima del precio de 1330. El gobierno tuvo que aceptar nuevamente la derrota. Numerosos esfuerzos para regular los precios de trigo y pan en Inglaterra tuvieron similar conclusión. El primer intento fue realizado aparentemente en 1202. La ley precursora en este caso fue la número 51 de Enrique III, que fijó los precios precisos para distintos pesos de pan. El historiador económico Simon Littman destaca que la ley fue aplicada localmente en diversas ocasiones, pero gradualmente cayó en desuso. Anthony Fisher, en su antiguo libro The Most History Repeating Itself, discute los acontecimientos en Inglaterra, siguiendo la terrible tragedia de la llamada peste negra en 348, cuando murió cerca de la mitad de la población. Obviamente, como resultado, este catástrofe fue humano o escasez de la fuerza laboral. Igualmente, obvio, hubo un tremendo incremento de los salarios, como era usual. El gobierno de esta época, controlado por los grandes terratenientes, trató de hacer frente a esa crisis económica aprobando más leyes. En los 30 años siguientes, el estatuto llamado la Pamalicia de los Trabajadores, que fuera el primero luego de la peste negra, trataron de las Cortes casi de 900.000 casos de fijación de salarios, y en casi todos los juicios la sentencia favoreció a los empleadores. Como resultado de las leyes antiobreras, muchos trabajadores naturalmente se resistían a vender su trabajo a lo que consideraban en términos justos y otros, en cambio, iban de pueblo en pueblo tratando de obtener los mejores salarios posibles. La consecuencia fue el dislocamiento económico y siendo que los trabajadores estaban cada vez más enojados. En 1381 tuvo lugar la rebelión de Wat Tyler. También hicieron esfuerzos para prohibir las ganancias en dar y tomar dinero prestado. En el siglo VIII, para los cristianos estaban prohibido prestar dinero a interés, pero como la norma religiosa no impedía a la gente que lo quisiera pedir dinero, y como no se aplicaba a otros grupos religiosos, fue natural que algunos judíos se convirtieran en banqueros y prestamistas. En 1374, Eduardo III hizo que la ciudad de Londres aprobara una ordenanza contra la usura.
Le sigue una ley de parlamento en 1390, pero pronto se encontraron con brechas en la ley. Como siempre ocurre, hizo falta aprobar una ley más estricta en 1487. Eso también fue inútil. Fue derogada 9 años más tarde. Durante el siglo XIV y XV, dice el senador W. J. Ashley, el Parlamento y el Ejecutivo dejaron el asunto de regulación de los precios, lugar de 20 y otros casi enteramente en manos de las autoridades locales. Las autoridades municipales fueron frecuentemente más allá de las vituallas y regularon los precios de los otros artículos de primera necesidad para las clases pobres como la madera, carbón, cebo y velas. Durante la semana de la familia Tudor, en 1486, el Parlamento, bajo la dirección del monarca por supuesto, no se conformó a sancionar leyes contra prácticamente aumento de precios. Se preocupó también en fijar directamente un precio justo no solo para las vituallas, sino también para otras mercancías. De todas formas, la mayoría de estas regulaciones recibieron poco apoyo público, principalmente por su falta de afecto. La era Tudor fue la era de gran inflación Tudor, una inflación que fue ciertamente propositada por la degradación de la moneda bajo el reinado de Enrique VIII. Su forma extravagante de vivir significaba que el dinero en formas metales precios debía salir de algún lado, vino de los bordes y la pobreza de sus monedas. Un economista de la época, John Hales, escribió una disquisición sobre los problemas de la inflación en el periodo Tudor, que por cierto por su vocabulario podría haber sido escrita ayer, aunque probablemente fue escrita en 1549 y publicada por primera vez en 1581, ilustra también los eternos principios que varios párrafos son citados aquí. Pertinentes, expresada en la mayoría por los autores. Muchas cosas podrían decir al respecto, enunciando argumentos ajenos para probar que es correcto, necesario y loable. Disminuir los precios de los artículos alimenticios y otros bienes. Mas se que vuestra benevolencia